Muy buenos días Miami, muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos En Contacto una vez más a través del canal 8 Mundo Max. En este miércoles de hoy quería hablar del tema cubano, porque realmente hay otros acontecimientos que están robando el espacio al tema cubano. Fundamentalmente las Olimpiadas, que se están robando prácticamente el 90% del tiempo de las grandes televisoras y también de aquí de la televisión local en la ciudad de Miami. Y el tema cubano está sucediendo, pero sin embargo no está publicitándose lo que necesita en estos momentos. Y me refiero porque hay una oleada de opositores cubanos que están en plena huelga de hambre en estos momentos, hambre y sed, encabezados por el Coco Fariñas, que está en una huelga de hambre que pudiera llevarlo lamentablemente a la muerte, porque lleva ya más de 3 semanas en huelga de hambre y en unas condiciones de salud totalmente deplorables. Para hablar de la efectividad de la huelga de hambre, para hablar justamente del movimiento opositor cubano, he invitado a un profundo conocedor de esa realidad. Me estoy refiriendo al periodista cubano-americano Pedro Corso, para quien tengo los muy buenos días. ¿Cómo andamos? Muy buenos días, Daniel. Gracias por esta invitación y un saludo a los televidentes. Pedro, hay personas que, para entrarle directamente al tema, hay personas que le están pidiendo incluso el exilio cubano, empezando por este servidor tuyo, le estamos pidiendo al Coco Fariñas que suspenda su huelga de hambre. A mí me parece que un opositor vivo tiene muchísimo más valor que un opositor que no esté ya en este mundo. Y la salud de Fariñas realmente es una salud sumamente deteriorada. Hay personas que no creen en las huelgas de hambre. ¿Tú eres uno de ellos? Mira, yo creo en la huelga de hambre. Yo creo que es un instrumento, es una herramienta para enfrentar la dictadura, muy riesgosa, porque estás usando tu cuerpo como escudo, no tienes otra protección, puedes morir en cualquier momento. Pero también considero que la huelga de hambre es un instrumento de lucha, pero de instrumento de lucha con perspectiva de poder dejarla en un momento determinado. O sea, las huelgas de hambre, como dicen muchos analistas, no se hacen para morir, se hacen para protestar. Se hacen para sacar a la luz pública una situación que ocurre en un lugar determinado, ya sea Cuba o cualquier otra parte del mundo, o para exponer un caso personal o un caso de carácter político como el que ha hecho Guillermo Fariñas y otros jóvenes cubanos que están involucrados, porque hablamos de Fariñas, pero en este momento también hay otros 2 jóvenes cubanos, muy jóvenes, no llegan a 30 años, que llevan más de 20 días en huelga de hambre. Ellos 2 están ingresados. Hay otros 3 más en huelga de hambre. En Cuba hay un récord de huelga de hambre. Yo te puedo decir que en investigaciones que hemos hecho en el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el totalitarismo, al menos 17 prisioneros políticos cubanos han muerto en huelga de hambre. Los más emblemáticos han sido Pedro Luis Boitel y Orlando Zapata Tamayo, que murieron prácticamente con 40 años de diferencia el uno del otro, porque la huelga de hambre, te repito, ha sido un recurso final, al cual los presos políticos y también activistas pro democracia en Cuba han recurrido con frecuencia. Por eso es que se afirma, aunque hay una lista de 13 nombres, de 13 personas que han muerto en huelga de hambre, se afirma que hay muchos más. Hay 4 que se tienen conocimiento, pero no se ha podido confirmar si murieron por asistencia médica, por falta de asistencia médica o por huelga de hambre. Pero yo creo que es una buena herramienta, que es un buen instrumento, siempre que tú lo hagas con un fin de protestar, no con el objetivo de morir. Porque lo que tú decías hace un rato es muy importante. Un activista vivo, un opositor vivo, consciente y con la capacidad total de sus facultades, es más importante que un activista muerto, que realmente lo único que pasa es el largo y vasto martirologio del pueblo cubano en su lucha por la libertad. Tú sabes el desprecio que siente el régimen castrista, lo conoces en tu propia sangre, en tu propio cuerpo, el desprecio que siente por los opositores y por los que no están a su lado. Y realmente no les interesa para nada la vida de nadie que no esté dentro de lo que ellos llaman la revolución. Pero Daniel, me perdona si te interrumpo, porque es un tema que me apasiona. Adelante. Es cierto que el gobierno cubano desprecia la vida, lo desprecia todo, salvo aquello que no sea de su fundamental interés. Pero más allá de eso, hay un número de hombres y mujeres que a través de estas largas décadas de dictadura han estado más allá de lo que pueda ser, lo que pueda llevar a un objetivo o no llevar, cumplen con su deber.
Y es muy importante que las personas cumplen con lo que crean que es su deber. Ellos creen que al ir a una huelga de hambre o al oponerse al gobierno en una manifestación, en una protesta o en los años pasados yendo a las montañas o luchando en un movimiento clandestino, están cumpliendo con su deber. El camino del deber siempre es el más difícil. Y estas personas han sabido escogerlo más allá de lo que piensa el gobierno cubano. Y yo creo en los hombres y mujeres que durante todos estos años han hecho este esfuerzo. Hombres muy jóvenes, yo te pongo un ejemplo, y sé que estoy hablando más de la cuenta, estoy consciente de eso. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, Armando Sosa Fortuny es un hombre que lleva casi 40 años presos en 2 etapas. Desembarcó en Cuba en el año 60, octubre, en Nava. Estuvo 18 años en prisión. Salió para Estados Unidos en el 94, regresó a Estados Unidos. Regresó a Cuba con las armas en la mano de nuevo. Lleva desde el 94 hasta el 2016 preso, con graves problemas de salud. Lleva 40 años preso. Cuando Armando Sosa Fortuny cayó preso la primera vez, tenía 18 años. Ese mismo año nació Oscar Elías Bisset. ¿Qué significa esto? De que aunque no te conozcan, aunque las personas no lleguen al conocimiento de tu acción, de tu actividad, y aún no compartiendo la estrategia que tú estás realizando, esa huella se trasciende y se transmite. Y hay quienes asumen el compromiso de los que por alguna razón quedaron fuera del juego. Por eso yo respeto tanto a Guillermo Fariñas y a todas estas personas que dentro de Cuba siguen luchando por la libertad de la forma y de la manera que cada uno entienda mejor. Bueno, conjuntamente con las huelgas de hambre se está también registrando un éxodo nuevamente incrementado de cubanos que quieren abandonar a toda costa la isla porque no ven ningún tipo de esperanza dentro de Cuba. Y después que pasó este coqueteo del acercamiento de Estados Unidos al régimen de La Habana, lo cierto es que transcurrido un año no se ha visto ningún tipo de cambios y los más jóvenes y los menos jóvenes dicen, bueno, biológicamente no tengo el tiempo necesario para continuar viviendo en esta isla y la única esperanza que tienen es escaparse a toda costa. Ahí están los aconteceres de Colombia, los aconteceres de Costa Rica, lo que ha pasado con el Ecuador, ya llegaron los primeros repatriados o expulsados de Colombia que fueron regresados a Cuba, pero continúan ahora los verdaderos balseros arriesgando su vida atravesando el estrecho de la Florida. Hay un éxodo impresionante. Se dice que en lo que va de año, de acuerdo con las estadísticas, que casi que han entrado en este país 50.000 cubanos. Más que el año pasado. Más que el año pasado. En lo que va de fecha, en lo que estamos ahora empezando el mes de agosto. Bueno, pues ya hay 50.000 cubanos que este año se han escapado de Cuba. Para el régimen cubano, la culpa la tiene Estados Unidos. Para el régimen cubano, la culpa la tiene incluso ahora el presidente Barack Obama. Hay un cable de la agencia EFE que quisiera leerte solamente el link de la información para que tú veas cómo es el punto de vista, cómo se interpreta por parte de la nomenclatura lo que está ocurriendo. Dice, La Habana ha culpado a Washington por la oleada de cubanos que intentan llegar a Estados Unidos por tierra y por mar, acusando al gobierno de Barack Obama de alentar la inmigración ilegal. Pero cualquier persona que tenga los dedos de frente se pregunta, ¿por qué las personas arriesgan su vida para irse de Cuba? Cuando un país tiene este tipo de éxodo, habría que preguntarse por qué motivo siguen esos regímenes al frente de ese país. Yo creo que no hay un éxodo tan importante como el cubano en las últimas décadas, sobre todo en este continente, no tiene antecedentes de ningún tipo. Pero mira cuál es el planteo del régimen cubano, echarle la culpa al imperialismo norteamericano y comienza un nuevo incremento de la Guerra Fría, porque no importó de las relaciones, no importó de la visita de Obama, no importó de la propuesta de Barack Obama ese régimen, la culpa la tiene el Totí. Siempre es el Totí. El gobierno cubano siempre le ha pasado sus responsabilidades a otros gobiernos, en particular a cualquier gobierno de Estados Unidos. Y en principio llamó la atención que cuando estaban en las negociaciones, cuando se hicieron públicas y hasta cuando se abrió la embajada de Cuba en Washington y de Estados Unidos en La Habana, el tema de la ley de ajuste cubano, la dictadura apenas lo trató. Era como que estaba dando tiempo a que se consolidaran ciertos compromisos, ciertas relaciones o ciertos proyectos, quién sabe, para empezar al ritornelo que él siempre ha tenido como elemento base. Yo creo que esa ley de ajuste cubano pues sí incentiva a un número importante de personas a irse del país porque saben que llegan aquí y en un periodo determinado de tiempo
resuelven su problema legal. Pero me parece también que aún no existiendo la ley de ajuste cubano, el número de cubanos que van a estar dispuestos a salir de la isla de la manera en que les sea posible no va a disminuir. Yo creo que el serio problema que existe en Cuba, económico, político y social, impele a un número importante de personas a resolver su problema yéndose del país. Pero me parece también que deberíamos darle a esas personas más información y hacerle conocer a esas personas que corren grandes riesgos, que enfrentan grandes peligros con este tipo de decisión, quizás mucho menos peligros que si se decidieran a enfrentar la dictadura de la forma en que lo hacen tantas otras personas en la isla. Y hace un momento estábamos hablando de Guillermo Fariñas y de otros jóvenes que están en huelga de hambre, y no hablo de que se pongan en una huelga de hambre, pero sí hablo en eso que se conoce como la resistencia pasiva, en eso que se conoce como la lucha cívica. No participar en los actos del gobierno, no hacerle el juego al gobierno, demostrar que uno no está con el gobierno, perder ese miedo visceral que lamentablemente tantos cubanos padecen, al extremo que aún estando en este país, tú ves a muchos cubanos mirando de reojo. Aún estando en este país, tú ves a muchos cubanos que los invitas a un programa de televisión y te dicen, no, yo no prefiero abordar ese tema públicamente, porque tienen miedo. Y realmente lo que tenemos es que perder el miedo, tanto allá como aquí, porque es la única manera de que no tengamos que irnos de nuestros países. Bueno, yo siempre he dicho, Pedro, que si todos los que estamos acá, del lado de acá del estrecho de la Florida, hubiéramos puesto el hombro en aquel momento en Cuba para expulsar a ese régimen de la isla, no estarían los Castros en el poder. Daniel, estoy totalmente de acuerdo. Pero es muy fácil decirlo desde aquí ahora. Sí, pero yo me atrevo, como una vez yo lo digo, por la simple realidad de que cuando a mí se me presentó la oportunidad, yo enfrenté el gobierno y corrí los riesgos que eso implicó. Cuando a mí se me presentó la lamentable oportunidad, fui a la prisión por unos cuantos años. O sea, yo no estoy hablando por hablar. Yo simplemente digo de que yo en vez de ir a pasarme dificultades en una selva, atravesar la selva del Darién, con las dificultades, las miserias y los riesgos, atravesar el océano, el mar Caribe, cruzando una balsa, con los tiburones y trayendo a mis hijos, te lo confieso de todo corazón, prefiero enfrentar la dictadura, lo prefiero. Será muy fácil decirlo de aquí, pero bueno, yo lo voy a decir, porque lo que nosotros no podemos, desde mi perspectiva, es seguir considerando de que los cubanos somos víctimas siempre de la dictadura. Nosotros podemos enfrentar la dictadura. Lo podemos hacer, se hizo con la de Batista, y lo hacen diferentes personas en diferentes lugares del mundo con dictaduras tan crudas y tan rudas como la castrista. El problema es que el ser humano como tal, todavía tenemos todos un egoísmo interno. Por supuesto. Y queremos resolver nuestros problemas, los de nosotros. Todos, tú, pero yo, todos. Pero sin llevarle los problemas a los demás. Porque si a ti se te aparecen aquí ahora 20 personas de apellido Torres para ir a vivir a tu casa, ellos quieren resolver su problema, pero te trae a ti un señor problema. Hay que pensar en eso también. Me sonrío porque eso ha ocurrido. Bueno, ¿y no te traen problemas? Por supuesto Entonces, que sí. El problema es que yo no debo ir a una casa donde no me han invitado. Ese es mi punto de vista. Si usted quiere irse de Cuba, tiene todo su derecho, busque su visa, busque la manera de salir. Pero no exporte, y esta es mi manera de ver la situación, yo sé que esto no es políticamente correcto, pero a mi edad ya uno puede darse el lujo de decir lo que piensa. No es políticamente correcto, pero usted no puede seguir trasladándole sus problemas a los demás, como ha hecho el gobierno cubano. El gobierno cubano, tú decías hace un rato, culpa una vez más al totí de sus dificultades. Nosotros como ciudadanos no podemos seguir culpando, no a un totí, a cualquier ave de nuestros problemas. Tenemos que resolverlo. No podemos seguir exportando nuestros problemas. Acabemos de resolverlo. Si usted resuelve una visa, mire, bienvenido, es su problema, usted asume una nueva forma de vida, pero arriesgar su vida y la de sus hijos, que es todavía mucho más delicado y peligroso, enfrentando una travesía en el mar o metiéndose en una selva, amigo mío, podrá el que me esté escuchando ponerse bravo, yo le pido disculpas, pero esa es mi manera de pensar.
No, indiscutiblemente tienes toda la razón cuando dices eso. Hay un nivel de irresponsabilidad absoluta. Y yo diría que más que irresponsabilidad, desconocimiento. Hay personas incluso en Cuba que lo que desean a toda costa es llegar a Estados Unidos porque piensan que el maná le va a caer del cielo. Y cuando llegan acá y se tropiezan con la durísima realidad, porque el exilio es una coyuntura tremenda. El exilio no, la emigración. La inmigración. La mayor parte de esas personas lamentablemente no son exiliadas. Bueno, en parte sí y en parte no. Bueno, el motivo económico, la situación política en Cuba lleva a una situación económica cruda y muy dura, pero la vida exiliada de esas personas, de muchos de ellos no existe, porque vienen aquí, como tú bien decías, y tienen todo el derecho del mundo a resolver su problema. A resolver su problema. Cuando tú vienes fuera, sales de tu país a resolver tu problema, es porque realmente tú crees que ya no tienes más compromisos, salvo los que tengas con tu familia, que también son, por supuesto, tus problemas. También son compromisos. Bueno, ese es un punto de análisis que incluso está en discusión y por eso está la ley de ajuste cubano colgada de un hilo de coser y por eso la ayuda a los cubanos, que ha sido durante 5 décadas un soporte fundamental, está también tomada de un hilo de coser, porque ya hay congresistas que están pidiendo que no automáticamente se les dé una serie de beneficios a los cubanos que llegan. Yo soy partidario, y lo hemos conversado en otros programas, de que exista para los cubanos la ley de figura de asilo. Aquellos que tienen realmente el derecho a pedir asilo porque son perseguidos políticos, como sucede con cualquier otro país, como acontece con cualquier otro país. Que exista la ley, el que se pueda beneficiar, que se beneficie, pero realmente me parece que debe existir también la figura de asilo político para aquellos que son combatientes, luchadores por la democracia en el país y que no pueden seguir luchando. Claro, de lo que estoy convencido, Pedro, para terminar este diálogo contigo, es que es un infierno vivir en Cuba y que el único culpable de lo que está ocurriendo en Cuba es el régimen castrista. No es ni los Estados Unidos, ni el presidente Barack Obama, ni son los cubanos que estamos acá, ni es el pueblo cubano. En eso estamos de acuerdo. Sencillamente, muerto el perro, se acabó la rabia. Si mueren estos señores y todos los moncadistas y esa nomenclatura que ya ha llevado al desastre nacional en Cuba, yo creo que Cuba pudiera volver a renacer. Yo no tengo duda de que va a renacer, que va a costar mucho trabajo, que va a demandar mucho esfuerzo, que va a demandar en cierta medida, una palabra castrista, pero que es válida, en mi opinión, en este aspecto, cierta reeducación social. Y lo tenemos con lo que conversamos la semana pasada, de por qué los franceses estaban contratando a obreros hindúes para trabajar en Cuba. El peor daño que le ha hecho el castrismo a Cuba ha sido la mentalidad del cubano. Por eso. Estoy convencido de eso. Aquí hay muchos que creen que pasarán décadas para que eso cambie. Aquí hay muchos que llegan y que lamentablemente se creen con todos los derechos sin haber aportado absolutamente nada. Yo he tenido esas discusiones. Exigen acá lo que no exigieron allá. Yo las tuve en el hogar de tránsito de Cayo Hueso porque yo trabajé en eso. Junto con el señor Arturo Cobo y Rafael Cabeza, que en paz descanse, Roberto Jiménez y muchos más. Y yo tuve la experiencia triste y dolorosa de personas que me decían, a mí me toca. A mí me tocan tantas cosas. No, a ti no te toca. No, a ti te toca lo que tú trabajas. No, vivir en Estados Unidos es un privilegio que nos está dando los Estados Unidos, porque realmente aquí nosotros somos unos invitados. Por supuesto. Nos están dando un espacio, pero ellos no tienen ningún deber de hacerlo. Cualquier país donde uno llegue que no sea en el que uno nació, es un privilegio estar en él. Seguro que sí. Yo estoy muy agradecido a Venezuela porque me recibió. Muy agradecido. Y muy agradecido a Estados Unidos porque me recibió en este país. Y hay que tener ese concepto. A veces pero a la vez estoy desesperado por regresar a mi país, aunque sea para echar el último suspiro, y estoy dispuesto, y lo he demostrado durante todos estos años, de aportar en la medida de lo posible lo que se pueda para estar y denunciar lo que acontece en Cuba. Te agradezco muchísimo, Pedro, por haber estado con Daniel. nosotros en la mañana de hoy. Nos hemos extendido en el tema, pero creo que valió la pena. Yo creo que sí. Gracias a ti.